Sandra Cisneros nació el 20 de diciembre de 1954 en Chicago. Se crió con 7 hermanos en una familia conflictiva y pobre, por lo que pasó refugiándose en libros. Pasó su infancia en constante traslado entre Chicago y la Ciudad de México. Se licenció en Letras en la Universidad Loyola de Chicago y posteriormente obtuvo un máster de escritura creativa en la Universidad de Iowa. Al principio intentó imitar el estilo de sus escritores favoritos estadounidenses, pero se dio cuenta de la posibilidad que le ofrecía su propia experiencia como mujer chicana y comenzó a desarrollar un estilo propio. Tiempo más tarde, tuvo una beca en escritura, lo que le permitió viajar y residir un año en Francia. Y tras su regreso a Estados Unidos, se dedicó a la docencia, al desarrollo de talleres de creación literaria y al desarrollo artístico y social gracias a su labor en organizaciones como la Fundación Macondo y la Fundación Alfredo Cisneros del Moral. En relación al contexto que se desarrollan en sus obras, vemos que la autora pertenece al grupo feminista que surge aproximadamente en los años 80. Este grupo fue mejor conocido como las feministas chicanas. Se caracterizaba principalmente por estar conformados por una minoría étnica discriminada y tenía como base referencias teóricas heterogéneas, como lo eran los estudios postcoloniales, el postestructuralismo, el marxismo y el psicoanálisis. Es importante recalcar que la autora no tuvo una participación directa en este movimiento, sino que se ve reflejado sus ideas en muchas de sus obras. Uno de los mejores ejemplos es La casa de Mango Street, donde vemos el crecimiento que tuvo la autora en uno de los barrios más pobres de Chicago y su perspectiva como mujer. Otros sucesos importantes que se dieron en contemporaneidad al desarrollo de Sandra Cisneros fueron movimientos contraculturales como el movimiento hippie, movimientos por los derechos civiles en caso de los afroamericanos y una reorganización por parte de la derecha estadounidense. Entre los libros más importantes de Sandra Cisneros tenemos The House of Mango Street, Human, Hollering Creek and Other Stories, Loose Woman, Caramelo, Vintage Cisneros, que no se encuentra en la diapositiva, pero es más o menos una selección de todos sus trabajos. Have You Seen Marie, que es un libro de imágenes ilustrado por Esther Hernández, y A House of My Own, The Story of My Life. Todos estos libros ganaron premios ya sea a nivel nacional e internacional, además de tener reconocimientos en el New York Times, Los Angeles Times, el San Francisco Chronicle, el Chicago Tribune y el Seattle Times. Entre sus reconocimientos se encuentra la Medalla de las Artes de Texas, la Beca MacArthur, el Premio Quinta Estrella de Chicago, además del Premio Literario Center USA y también el West Award for Best Fiction, ganado por el libro Woman, Hollering Creek and Other Stories. Ganó además la Medalla Nacional de las Artes, que le fue otorgada por el presidente Obama en 2016, la beca Art of Change de la Fundación Ford y fue reconocida entre los Frederick Douglass 200. Su obra Caramelo fue seleccionada como libro notable del año por el New York Times, Los Angeles Times, el San Francisco Chronicle, el Chicago Tribune y el Seattle Times en 2005. Y The House of Mango Street, que fue publicado en 1984, ganó el Before Columbus Foundation America Book Award en 1985. A continuación vamos a hablar del libro My Wicked Wicked Ways, escrito por Sandra Cisneros. El libro comienza con un prefacio y la primera frase que podemos leer es I can live alone and I love to work, de Mary Cassatt. En esta frase ella encierra un poco todo lo que va a hablar en su prefacio. Un prefacio establece el tema del que se va a hablar en un escrito y ella en su prefacio nos hace ver que ella va a hablar de que ella no es una mujer como las demás, ella no busca casarse, ella quiere ser escritora y a pesar de que vino de una familia un poco conservadora y que creció con muchos hombres, ella busca ser mucho más de lo que la sociedad
lo impuesto que sea. Además, ella pone la frase de Cantinflas, ahí está el detalle, y con esta frase ella nos quiere decir que es este detalle que hace que ella sea diferente. Usa muchas metáforas a lo largo del, a lo largo del poema, y esto lo hace para que nosotros relacionemos ciertas cosas de nuestra vida con lo que ella va viviendo. Y también ella dice que ella no preferiría trabajar, a ser una esposa o hacer lo que se le ha impuesto desde el principio. El amor, un bebé, un esposo, no es lo que ella quiere. Además, ella hace referencia a que sus escritos son como sus hijos y ella prefiere trabajar a tener que vivir casada o seguir el estándar tradicional. La autora utiliza en sus poemas de manera reiterada el epíteto, buscando adjetivar varios objetos necesarios para entender los poemas y a los personajes a los que va dirigida la obra. De esta manera logra dar a conocer de forma efectiva cómo los personajes actúan, se ven, sienten o piensan. Cisneros, en el primer poema de su obra My Wicked Wicked Ways, hace uso del epíteto en los versos diciendo Peggy Pants, Awful Shoes, haciendo referencia en la manera en la que su padre lucía, dando a conocer, en cierto modo, el contexto en el que se ha desarrollado, en una familia pobre. También hace uso de la figura literaria anáfora, al repetir en los versos la palabra will. De esta forma nos explica todo lo que pasará en aquella familia conflictiva y que en un futuro todo aquello la afectará. Por eso, al final de la obra, menciona I will turn out bad. En su poema Six Brothers menciona Barefoot Boy, Dusty Flock, Bright Road, haciendo referencia al posible origen de su nombre, pues indica que viene desde la pobreza, desde un pastor en un camino luminoso guiando un polvoriento rebaño, símbolo que indica que existen 7 maneras de frenar su nombre o ayudar a que surja. La autora trata temas mucho más familiares, temas que tienen que ver con padres e hijos, temas un tanto personales como el hecho de un hombre y la historia desconocida tras él, el posible futuro, el inicio de una vida conflictiva. Al realizar un análisis sobre el poema de One Last Poem for Richard, vemos que como temática principal están los recuerdos de un amor pasado y un amor que sigue latente y apasionado a pesar de la separación. El poema nos cuenta la historia de una mujer que se separa de su pareja a vísperas de Navidad. Posteriormente, la mujer nos cuenta que el amor es como una guerra y que, sin importar que se gane o se pierda, todos deberíamos recibir una medalla, ya sea por solo intentarlo. Al final del poema, la mujer nos cuenta que estamos nuevamente a vísperas de Navidad y que a pesar de que ya ha pasado el tiempo y que ella esté ebria, no le da miedo admitir que una parte de ella sigue amando con locura a su expareja. En el poema se presentan varias figuras literarias, pero las que más se repiten es la metáfora. Un ejemplo es I'm willing to admit a part of me, crazed and Kamisaki. Y la otra figura que más se repite es la hipérbole. There should be stars for great wars like ours. En relación a su estructura, vemos que el poema está conformado por 9 estrofas y 35 versos. Tiene un tono emocional, nostálgico e incluso respetuoso. Vemos que tiene una rima consonante y tiene una métrica de arte mayor. Además, el poema en sí es un soneto. Por el otro lado tenemos el poema Beatriz. La temática principal de este poema es la existencia de una incertidumbre tras terminar una relación. Comenzamos en la primera estrofa viendo cómo dejamos una maleta en las escaleras y al final parece una despedida. Eh, el poema en sí me pareció bastante confuso, pero a pesar de su corta extensión, vi la presencia de varias figuras literarias.
Las que más se repitieron fueron nuevamente la metáfora, over the horizon of my shoulders, en la tercera estrofa, y la hipérbole, I can feel your eyes burning. Eh, Vemos que en su estructura, como ya dije, el poema es bastante corto, consta de 3 estrofas y 15 versos. Presenta cierto tono de desilusión, tristeza y duda, además de una rima libre y una métrica de arte menor. Para analizar el poema Rodrigo de Barro es importante entender que Rodrigo en la traducción inglesa sería Richard. Esto quiere decir que este poema también es para Richard. Pero ya que anteriormente ella dijo que ya no iba a escribir más poemas para Richard, en su título A Last Poem for Richard, ella aquí habla de Rodrigo para como esconder este sentimiento. El poema es un poema de amor con estrofas de arte menor y habla de cómo él se vuelve un intoxicante licor en su vida y cómo ella aún así sigue enamorada y es como esta drogadicción de amor que ella siente por Rodrigo. En su último poema, Tantas cosas asustan, tantas, Sandra hace referencia a todas estas cosas que nos asustan en la vida. El poema está hecho en estrofas de arte menor y en ellas encontramos estas cosas que a ellas le asustan, pero la parte más importante es que ella dice que no uno por una las cosas asustan o pesan, sino que es todas juntas. Cuando juntas todas estas cosas, como en un jarrito de canicas, tal vez la canica no pese, pero ya cuando las juntas a todas en el mismo jarro, en el mismo frasco, empieza a pesar mucho más. Y al final termina diciendo que la felicidad al contrario es un asusto sobre papalotes, y esto hace referencia a la analogía que hay entre el frasco con la pesadez, mientras que los papalotes vuelan ligeros y no es tan difícil cargarlos. Entonces el miedo es esta cosa que es difícil de cargar, que es pesada, mientras que la felicidad es un papalote que vuela ligero en el aire y no es tan difícil de cargar, de hecho es súper fácil cargarlo. Entonces, eso.